Buenas tardes, mi nombre es Harrison Lozano Córdoba, estudiante regular del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador. Voy a hacer la presentación de mi propuesta de tesis para aspirar al título de doctor. Se va a llamar Mitos y ritos como expresiones de la sabiduría ancestral desde la educación intercultural de la etnia totoroes. Para poder llevar a cabo este trabajo de investigación, la estructura de mi propuesta se encuentra de la siguiente manera. Tengo un documento donde dice el contexto, tiene propósitos general y específico, la justificación, unas teorías bases que van a fortalecer la investigación, la mitocrítica y los arquetipos universales. Tenemos unos referentes teóricos sobre mitos y ritos, sobre educación intercultural e identidad cultural y la metodología. Dentro del contexto encontramos que el resguardo indígena de Totoró se encuentra al oriente del departamento del Cauca. Es un resguardo que se encuentra en el municipio de Totoró y que se encuentra limitado al norte por los resguardos de Guambía y de Ambaló, que son del municipio de Silvia, y al occidente con el resguardo de Jebalá, de Paniquita y de Polindara. En esta gráfica estoy colocando los sitios donde se encuentran ubicadas las sedes escolares de primaria de la institución educativa agropecuaria Pueblo Totoró, que van a ser el contexto donde se va a realizar este trabajo. En los puntos azules encontramos que hay escuelas de carácter unitario, o sea, quiere decir que uno o dos profesores se encargan de dar clases o de orientar las clases a varios grupos de transición a grado quinto. Y en el punto rojo donde se ubica, en la vereda Betania, aparece la institución educativa con la sede principal, y ahí cerca encontramos a la escuela de Betania y a la escuela de La Peña, que forman parte de la sede principal y que ofrecen el estudio, los grados desde grado transición a grado 11, siendo el colegio técnico agropecuario, y por lo cual es importante entender el trabajo que se va a realizar aquí de acuerdo a lo que son los mitos y los ritos de esta comunidad. En los propósitos yo tengo un general en el cual lo que pretendo es generar un modelo teórico pedagógico que valore, recupere y resignifique los mitos y ritos como manifestaciones de la sabiduría ancestral, teniendo en cuenta su cosmovisión y su relación con la naturaleza. En los específicos, el primero que tengo es realizar un proceso de caracterización a partir de una reflexión crítica de los saberes, prácticas y valores que la sustentan en el marco de su educación cultural. Y en el segundo, los mitos y ritos propios de la etnia totoroes como manifestaciones de sabiduría ancestral. Estos dos los tengo a partir de los usos y costumbres y de la cosmovisión que ellos manejan dentro del territorio, dentro del resguardo, que para ellos es un territorio sagrado. Y por último, elaborar un modelo teórico pedagógico que integre los mitos y ritos para poder hacer que este proceso no decaiga en la historia. O sea, lo que pretendo es que se haga este modelo y se pueda impartir en todas las sedes de la institución educativa, desde abajo hasta arriba. En el marco referencial tenemos unas teorías bases, que es la mitocrítica y los arquetipos universales. La mitocrítica, pues en el ámbito de la educación intercultural, los mitos y los ritos representan más que simples narraciones del pasado o prácticas ceremoniales. Cuando hablamos de prácticas ceremoniales, no estamos hablando de los ritos. Son portadores de una sabiduría ancestral que permite a los pueblos construir y transmitir sus cosmovisiones. Esta sabiduría está muy lejos de ser un conjunto estático de tradiciones, en las cuales se articulan con lo que dice Durán, y que las denomina como estructuras antropológicas del imaginario,
campo desde donde el cual aparece ya lo que es la mitocrítica como una herramienta analítica para descifrar los sistemas simbólicos que configuran la experiencia humana. Y entonces en los arquetipos universales, donde Jung en el 2009 los define como imágenes primordiales o prototipos. Los arquetipos, desde esta perspectiva, constituyen formas sustanciales y recurrentes del imaginario colectivo que median entre las percepciones internas del sujeto y las representaciones del mundo exterior. Y en los referentes teóricos vamos a hablar lo que son los mitos y los ritos, la educación intercultural y la identidad cultural. Los mitos, pues, son manifestaciones simbólicas de los pueblos originarios. Constituyen una forma de conocimiento ligada a la memoria colectiva. Hay una transmisión intergeneracional, generalmente y particularmente en el pueblo totoro se hace de manera oral. No hay casi escrito sobre este tipo de experiencias. Y la comprensión del mundo desde perspectivas distintas. Y la educación intercultural, que la vamos a empezar a mirar desde que empiezan los procesos de sistemas educativos indígenas propios en Colombia y particularmente en el departamento del Cauca. Y la identidad cultural, que vamos a tratar de conseguirla desde el mismo concepto de las personas que viven y que perviven en este territorio. La metodología es de carácter crítica, de un enfoque hermenéutico cualitativo. Sobre todo el método etnográfico crítico es una variante de la etnografía tradicional, que no solo describe las culturas o contextos sociales, sino que además analiza críticamente las relaciones de poder de desigualdad y dominación dentro de ellos. Se basa en los principios del paradigma sociocrítico, combinando la observación etnográfica con una intencionalidad transformadora. Y las técnicas que vamos a utilizar para llevar a cabo este proceso son entrevistas, pueden ser grupales o individuales, dependiendo del sitio a donde estemos llegando. Hay unos grupos focales, obviamente, vamos a trabajar con los grupos donde más haya gente para poder observarlos, como dice ahí, con observación directa, y vamos a llevar a cabo los diarios de campo. En este sentido, la idea es finalizar este trabajo de la mejor manera, sin olvidarnos que podemos hacer de este trabajo algo para que se reconozca el pueblo totoroés, y no solo el pueblo totoroés, sino también todos los pueblos indígenas del Cauca y de Colombia. Muchísimas gracias. Cordial saludo a todos los participantes del Congreso Nacional Lectura, Escritura, Investigación, Didáctica Leit, Región Santander. Primero, darle gracias a Dios y a los organizadores por permitirnos en este momento presentarles la investigación de nuestro trabajo de doctorado. Los participantes de esta ponencia somos José Rafael Orozco Caicedo, Jairo Caicedo Calvache, Joan Andrés Calvache, docentes de la institución educativa Leopoldo Pizarro González del municipio de Miranda, departamento del Cauca, Colombia. Nuestra investigación titula Aproximación teórica sobre el aprendizaje basado en problemas para el desarrollo del pensamiento crítico en la enseñanza de la matemática en la educación básica secundaria de Colombia. Planteamiento del problema. El problema de la investigación radica en los bajos rendimientos académicos que hay en el área de matemática a nivel nacional
y en las instituciones donde vamos a hacer nuestra investigación, la institución educativa Leopoldo Pizarro González y la Mariscal Sucre de nuestro municipio no son la excepción, ya que en ellas se han establecido bajos rendimientos en el área de matemáticas. Donde se ha deducido de que la enseñanza de la matemática en estas instituciones está regida por una educación tradicional de la enseñanza de ella, basadas en fórmulas y conceptos repetitivos, lo cual ha hecho que a los estudiantes no se les genere una habilidad de orden superior, es decir, que puedan argumentar y proponer frente al desarrollo de problemas de solución de orden cotidiano en nuestras instituciones. Esto hace que algunos estudiantes tengan apatía frente al aprendizaje del área. Nuestra investigación propone plantear alternativas de enseñanza activas para desarrollar el pensamiento crítico de nuestros estudiantes, y con la herramienta que vamos a utilizar para desarrollar este pensamiento es el aprendizaje basado en problemas. Con esta propuesta queremos crear en nuestros estudiantes habilidades que le permitan enfrentarse a sus contextos cotidianos y que puedan enfrentar las situaciones de una sociedad actual, mejorando los rendimientos académicos y formulando en ellos actitudes que puedan enfrentarse en su sociedad moderna. Como objetivo general de nuestra investigación se ha planteado formular una aproximación teórica que aporte fundamentos conceptuales sobre el aprendizaje basado en problemas para el desarrollo del pensamiento crítico en la enseñanza de la matemática en nivel de la educación básica secundaria en las instituciones Leopoldo Pizarro González y Mariscal Sucre de nuestro municipio. Para lograr este objetivo se han planteado 4 objetivos específicos, iniciando con el primero, que es el de describir los conceptos, los conocimientos que tienen los docentes frente a esta alternativa pedagógica que es el aprendizaje basado en problemas. El segundo indicador es cómo estos docentes aplican el método de aprendizaje basado en problemas en el aula de clase para generar ese pensamiento crítico y argumentativo en los estudiantes. El tercero es analizar la importancia que tiene este método al ser aplicado en el aula de clase para crear el pensamiento crítico en los estudiantes. Y como cuarto objetivo específico tenemos el de construir una aproximación teórica que dé la interpretación de las narrativas y de las vivencias que tienen los docentes frente al desarrollo del ABP en su contexto académico. Esta investigación tiene un marco referencial teórico que se fundamenta en investigaciones de autores internacionales y nacionales. En el campo internacional encontramos a Campo 2022, que sus investigaciones hablan sobre el pensamiento crítico en las matemáticas, a Montalvo 2021, cuya investigación habla sobre el aprendizaje basado en problemas y las competencias en matemáticas, y Salazar 2022, que habla sobre también el aprendizaje basado en problemas y su incursión en las matemáticas como problema que se quiere resolver de esta forma. El primer autor Campo y el segundo Montalvo son peruanos y Salazar es español. A nivel nacional encontramos a Villamizar 2023,
cuyas investigaciones tienen que ver con el aprendizaje significativo de las matemáticas, a Lindarte, cuyo investigación tiene que ver con el pensamiento crítico, pero basado o enfocado al desarrollo de las prácticas pedagógicas. Esta investigación también tiene unas teorías base que se fundamentan en grandes pensadores internacionales, como en el caso de David A. Kolff, en su teoría del aprendizaje experiencial, en el cual nos explica cómo las personas aprenden y procesan la información a través de sus experiencias, elemento pues trascendental dentro de esta investigación. El aprendizaje significativo de Ausubel, cuyas investigaciones se centran en cómo las personas adquieren y retienen nueva información de manera más efectiva, elemento esencial en esta investigación, sobre todo en el aprendizaje basado en problemas. Y la teoría sociocultural del desarrollo cognitivo de Vygotsky, que nos habla sobre el desarrollo cognitivo de los individuos. No es un proceso netamente individual ni aislado, sino que está arraigado a una interacción netamente social. Estos pensadores han permitido que podamos ahondar en nuestras investigaciones y sobre todo tenerlos en cuenta para tener una mejor experiencia tanto con alumnos como con docentes, y sobre todo para llegar a teorizar y a llegar a conclusiones que verdaderamente sean pertinentes al tema que estamos tratando. Cordial saludo, quien les habla es el doctorante Joan Calvache. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer todo este trabajo, este proyecto de investigación? Entonces, lo primero es, definimos un paradigma y un enfoque. El paradigma es interpretativo a través de un enfoque cualitativo. ¿Por qué es necesario este tipo de enfoque? Resulta que como vamos a recopilar experiencias, percepciones, significados, tanto de estudiantes como de docentes, queda corto en análisis cuantitativo, no podemos sesgarnos a un número. Por lo tanto, se requiere pues, recoger información de esta índole, de tipo cualitativo. Entonces, por eso se decidió este enfoque. Ahora bien, ¿con qué método? Vamos a utilizar el método hermenéutico fenomenológico. ¿A qué atribuye esto? Resulta que este método atribuye a las experiencias vividas, en este caso de los docentes, sobre el aprendizaje basado en problemas. Y nuestro referente teórico es Max van Manen. Él pues es el encargado, él fue el que propuso todo este método y pues es nuestra ruta de trabajo. Ahora bien, ¿bajo qué técnicas? Vamos a utilizar dos técnicas: las entrevistas en profundidad, que se va a hacer a estudiantes y docentes, y la observación participantes, para escuchar o interpretar, mejor dicho, el lenguaje no verbal. Vamos a diseñar unos instrumentos, guías de entrevista semiestructurada, en donde pues se puede ir ajustando dependiendo de las respuestas que nos den los docentes y estudiantes, y el diario de campo, pues todo lo que nos pase pues lo vamos a recopilar allí. Luego, con toda esta información que vamos a recopilar, vamos a hacer un análisis de la información a través de la categorización, de la triangulación y de la teorización. Todo lo que vamos a encontrar se sistematiza en el software Atlas T, y pues de ahí lo comparamos con, llegamos al punto de saturación teórica para crear las categorías y luego pues generar la teoría que se requiere. Aparte de eso, pues tenemos las 4 fases que nos indica el método estipulado por Max van Van, y como escenario pues tenemos, ya lo dijeron nuestros compañeros, 2 instituciones educativas, el Leopoldo Pizarro y la Mariscal Sucre, ambos de Miranda, Cauca, en el casco urbano. Entonces tenemos como informantes 4 docentes, 4 estudiantes de básica secundaria, y pues vamos a aplicar todos los criterios para que esta investigación sea acorde, efectiva y que sea útil para nuestros propósitos. Muchísimas gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es Lady Juliet Ocampo Quitián, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, en asistencia a este Congreso Nacional de Lectura, Escritura e Investigación, presentando
mi ponencia el día de hoy, sentido otorgado a las tecnologías por los maestros. Soy de La Dorada Caldas, el corazón de Colombia, La Dorada que enamora, y desde aquí quiero presentar como tal esta ponencia. El estudio se basó en los resultados de mi tesis de maestría y fue desarrollado en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, aquí en La Dorada Caldas. Se analizaron las razones de la resistencia de los docentes al uso de las tecnologías de la información y la comunicación bajo un enfoque fenomenológico que se entrevistó a 20 maestros de diversas áreas. Los hallazgos se llevaron a cabo en 3 ejes: las TIC como herramientas de vida diaria, su papel transformador y los beneficios educativos. Sabemos que persisten las barreras como el miedo al cambio, la falta de capacitación y los recursos limitados, y se concluye de esta manera de que la formación docente y el cambio de mentalidad son esenciales para cerrar la brecha digital y potencializar el aprendizaje. Aquí observamos en nuestras imágenes como tal la Dorada Caldas y la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. En el contexto actual, un buen número de docentes de las instituciones educativas de básica y media en Colombia siguen resistiéndose al uso, los docentes siguen resistiéndose al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, en sus prácticas cotidianas desde el aula. Esto ha generado que se abra una brecha importante en el uso y comprensión de estas herramientas. Según García, 1990, las personas entendidas como inmigrantes digitales suelen tener dificultades para adaptarse a las tecnologías de la información y la comunicación, a diferencia de los nativos digitales, que quienes han crecido y han usado estas herramientas digitales desde prácticamente su vida diaria. Esta transición de los inmigrantes digitales no ha sido fácil. En el contexto actual todavía se generan procesos de miedo, de frustración y rechazo al cambio en muchos de los maestros. Estas dificultades resaltan la importancia de comprender las razones detrás de la resistencia de los maestros para proponer soluciones que impulsen una adopción efectiva de las TIC en el ámbito educativo. El levantamiento de la información se hizo cruzando las categorías principales de este estudio, que fueron las TIC, la educación, los docentes, la innovación, la formación docente, la resistencia y el rol docente. Para ello se acudió a diversas bases de datos y revistas electrónicas como tesis en web. Se llevó a cabo los antecedentes seleccionados nos aportaron acerca del análisis de la formación que deben recibir los profesores para trabajar con las TIC, la mejora de un proceso de comunicación, el uso de importancia de las TIC en el contexto escolar, la aprehensión del conocimiento, las TIC como una herramienta de apoyo, y pudimos profundizar sobre las prácticas vigentes en la relación del uso de las TIC con los docentes. En la conceptualización de este problema, las tecnologías de la información y la comunicación en la educación han transformado profundamente las dinámicas pedagógicas, pero no sin desafíos. Existe una gran cantidad de retos que se deben responder para ser significativos en el contexto escolar. Desde la perspectiva histórica, las tecnologías siempre acudieron en ayuda de los maestros, sucediéndose en el tiempo de acuerdo con los cambios de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, desde la tiza, los pizarrones, las láminas, los videos, las filminas, los materiales en web, ahora la inteligencia artificial. Todo ha sido un cambio constante, un avance tecnológico, y la tecnología siempre ha estado presente. Hemos tenido cambios en el rol docente, desde la importancia de las TIC no solo como herramientas de apoyo, sino también como medios para reducir las brechas sociales, económicas, las brechas educativas. Y las tecnologías no solo facilitan procesos, sino que también tienen el potencial de reconfigurar los roles tradicionales en la educación, permitiendo que los docentes y estudiantes interactuemos de manera más dinámica y colaborativa. Las tecnologías de la información y la comunicación fueron nuestro referente teórico, donde estos instrumentos, equipos y dispositivos y medios nos ayudan a generar esa transmisión de conocimiento y procesamiento también de información. Las tecnologías de la comunicación se desarrollan por diferentes medios.
Tenemos desde los símbolos, gráficos, iconos, sonidos, hasta la actualidad en la era digital que estamos. También tenemos en los referentes teóricos como educación, que es el instrumento más poderoso que ha desarrollado la humanidad para la construcción social, para el desarrollo del individuo, para la elaboración de políticas públicas, políticas viables, la consolidación de sociedades gobernables y la solución de problemas. Y el rol docente, que es la primera característica del futuro docente, que es preocupación por prepararse o alfabetizarse en los nuevos saberes, lenguajes y tecnologías emergentes. Los principales objetivos en general fue comprender las razones que subyacen a la resistencia de los maestros para incorporar las TIC en su quehacer docente. Específicamente tenemos en esos objetivos identificar la raíz de las resistencias de los docentes al uso de las TIC en un escenario educativo, describir las razones por las cuales se genera la resistencia de los docentes al uso de las TIC e interpretar el sentido de las razones de resistencia de los maestros para la incorporación de estas TIC en su quehacer docente. Metodológicamente se utilizó la fenomenología como enfoque principal para indagar, procesar y analizar los objetos y los datos obtenidos. Los temas fueron la tecnología como herramienta para la vida diaria, la tecnología que transforma y se transforma y los beneficios de la tecnología, donde tuvimos unos subtemas como las herramientas digitales, el uso de herramientas, la tecnología presente en el diario vivir, dependencia tecnológica, el cambio, la adaptación, el miedo a la transformación y otros beneficios. Tuvimos la participación de 20 docentes de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen en diferentes áreas del conocimiento, como lengua castellana, sociales, matemáticas, tecnología, entre otras. Y la técnica fue la entrevista. Los resultados obtenidos fue que la tecnología como herramienta para la vida diaria nos dio 4 ítems importantes. El primero que fueron las herramientas tecnológicas. En la comprensión de los docentes se reconoció que la tecnología no se limita solo a avances digitales, sino que incluye una variedad de herramientas cotidianas que, aunque a menudo pasan desapercibidas, facilitan la vida diaria. Segundo, el uso de herramientas tecnológicas. Los docentes han integrado herramientas digitales a sus prácticas educativas utilizando las diferentes plataformas para el registro académico, redes sociales para comunicar con padres de familia, Mates, WhatsApp, Uploads para enviar actividades e interactuar con estudiantes. La tecnología es presente en el diario vivir. Docentes reconocen que los avances tecnológicos a lo largo de la historia han influido significativamente en la vida cotidiana y en la práctica educativa. La dependencia tecnológica, donde los docentes destacan la relevancia de las tecnologías en la vida cotidiana y el ámbito educativo, pero advierten sobre los riesgos de una dependencia de ella excesiva. Como segundo resultado, tenemos la tecnología que se transforma y transforma. Con ello tenemos 3 ítems importantes. El primero es el cambio y la transformación, que en la educación los maestros se han adaptado a las TIC y han cerrado brechas digitales capacitándose para introducir nuevos métodos de enseñanza y fortalecimiento de sus destrezas. Pero también está la adaptación y el aprendizaje, que las herramientas tecnológicas han permitido una vida más cómoda y placentera, generando oportunidades para mejorar los procesos educativos. Y también aparece el tercer ítem, que es el miedo a la transformación, que sigue siendo un obstáculo significativo en la labor del docente, afectando directamente el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y por último resultado tenemos los beneficios de la tecnología, donde se encuentra la enseñanza y el aprendizaje. Y estas herramientas favorecen comunicación, la comunicación, la enseñanza, el aprendizaje, tanto como de nosotros maestros, como también de los estudiantes, brindando una mejora en el desempeño de nuestras actividades diarias. En conclusión, la tecnología ha sido clave, pieza fundamental y herramienta útil en la vida cotidiana y la educación, generando un apoyo y motivación en la labor docente. Su uso ha facilitado la enseñanza en diversas áreas que promueven las estrategias de aprendizaje efectivas, optimizando tiempos y fomentando la interacción entre estudiantes y maestros. Equipos modernos y recursos digitales han contribuido al bienestar escolar. Sin embargo, se evidencia que algunos de los docentes se resisten a estos cambios tecnológicos y se evidencia que algunos docentes aún quieren lo tradicional. Con ello conllevan, por ejemplo, los 2 decretos que están, que es el 2277 y el 1278, donde los docentes del 2277 están a puertas de salir
y se escudan en eso, no, yo para qué ya me capacito, si yo ya terminé como tal mi labor docente, yo ya voy a salir. Los del 1278, pues hay algunos que están jóvenes y han entrado en esta nueva era de la docencia, podemos llamarlo así, en el cual han visto el beneficio oportuno de las TIC y la han involucrado en su labor docente. Sin embargo, pues esos docentes que se resisten a los cambios tecnológicos perpetúan el uso de herramientas tradicionales que requieren más tiempo, requieren más esfuerzo y que limitan la capacidad de adaptación. Y esta resistencia se atribuye a los factores, como lo mencionaba ahorita, como la edad, la cercanía al retiro, la percepción de avances tecnológicos como algo inalcanzable. Entonces, como tal, los impactos que ha tenido es que aquellos maestros que han adaptado y adoptado las TIC han logrado superar barreras digitales, capacitándose y aplicando nuevas metodologías que generan habilidades y apropiación en su práctica, facilitando el acceso a la información y mejorando la calidad de vida tanto de ellos como de sus estudiantes. Clases más dinámicas, un aprendizaje más eficiente. La incorporación es fundamental para enfrentar los desafíos educativos actuales y reducir esas brechas digitales. Bueno, de antemano expreso mi gratitud de poder participar como ponente en este Congreso Nacional de Lectura, Escritura e Investigación. De antemano, muchísimas gracias. Feliz y bendecido día para todos. Mi nombre es Lida Patricia Caldón Sánchez y el día de hoy tengo el gusto de presentar ante ustedes mi proyecto de investigación doctoral titulada Multiculturalidad y estigma étnico, sus implicaciones en la convivencia escolar en las escuelas rurales. Este trabajo busca comprender cómo la diversidad cultural y los prejuicios étnicos inciden en las dinámicas escolares y en las relaciones que se tejen entre estudiantes en los espacios educativos. Este trabajo parte de un objeto de estudio que tiene un estado ideal planteado por la UNESCO sobre la multiculturalidad y sus implicaciones en la convivencia escolar, en donde se muestran avances en el reconocimiento, las normas y los discursos. Sin embargo, el estado real nos indica que persisten en las instituciones educativas el racismo, la estigmatización y la xenofobia. Muchos de los estudiantes que asisten actualmente a las escuelas son discriminados de forma verbal por sus compañeros, son objetos de burlas por su color de piel, por los rasgos físicos, por las formas de vestir. Lo anterior nos conlleva a deducir que el estado real no se traduce a una inclusión real. Visto el estado real y el estado ideal del objeto de estudio, se presentan ahora la pregunta general que me he planteado para realizar la investigación, la cual es qué elementos podrían generar un modelo pedagógico que aborde la multiculturalidad, el estigma étnico y si sus implicaciones en la convivencia escolar en las escuelas rurales del municipio de Piendamó, departamento del Cauca, en Colombia. Ahora bien, se presentan los objetivos que dan pie a la investigación, los cuales van a ir siendo modificados y reestructurados en la medida que avance el proceso educativo. El objetivo general es generar un modelo pedagógico que aborde la multiculturalidad, el sistema étnico y sus implicaciones en la convivencia en las escuelas rurales del municipio de Piendamó, departamento del Cauca, en Colombia. Este proyecto de investigación es importante porque aporta al campo educativo las herramientas para mejorar la convivencia escolar en contextos multiculturales. Además de ello, responde a una necesidad social de formar escuelas inclusivas donde las diferencias étnicas sean valoradas y no tomadas como motivos de exclusión. En el marco referencial se presentan los antecedentes de la investigación que sirven de base
para, para el estudio. Cada investigación de ellas aporta palabras claves que pueden relacionarse con el problema objeto de estudio. En este caso, cómo se vive la diversidad, cómo se manejan los conflictos y qué implica la convivencia escolar en las instituciones educativas. La investigación está sustentada en la teoría de la identidad social de Henry Tagfeld junto con la pedagogía crítica de Paulo Freire. La teoría de la identidad nos explica que las personas definimos nuestra identidad a partir de los grupos a los cuales pertenecemos y al grupo de personas con los cuales nos relacionamos. En el proceso investigativo, Tagfeld ayuda a entender cómo la pertenencia étnica se convierte en las instituciones en motivo de división y de qué manera se empiezan a construir jerarquías que afectan la convivencia dentro de las aulas escolares. La pedagogía de Freire, cuya idea central nos dice que la educación no es neutral, puede reproducir realidades o simplemente transformarlas. La escuela debe ser un espacio de conciencia donde se cuestionen los prejuicios y los estigmas. Da el camino pedagógico para transformar el estigma en el reconocimiento y respeto. No solo se trata de transmitir conocimientos, sino promover desde el aula la conciencia crítica frente a los casos de discriminación y fomentar el respeto por la diversidad, generando espacios de diálogo intercultural que fortalezcan la sana convivencia. En pocas palabras, podemos afirmar que la pedagogía crítica da la ruta de acción de cómo promover una convivencia justa e inclusiva dentro de las instituciones educativas. Este trabajo se apoya en la multiculturalidad como un enfoque que reconoce la diversidad cultural en la escuela, la noción del estigma étnico entendido como las etiquetas hacia ciertos grupos y finalmente la convivencia escolar vista como un proceso de construcción de paz, de respeto y de reconocimiento mutuo. Finalmente, les comparto que la investigación se enmarca en el paradigma hermenéutico que permitirá comprender los significados profundos de los actores escolares que revelarán cómo las percepciones inciden en la convivencia y qué caminos se pueden tomar o seguir. El enfoque es cualitativo, que permite comprender el fenómeno en su contexto irreal. Tiene en cuenta la historia, las culturas y las particularidades de cada cultura, es decir, que da voz a los autores sociales y tiene en cuenta la contextualización. El método etnográfico permitirá acercarme al contexto escolar rural para conocer cómo se vive la multiculturalidad y cómo se manifiestan los estigmas en la convivencia. Muchas gracias. Saludos cordiales. Les presento al Cofán, guardián ancestral del río Cofán en Nariño. Y les doy la bienvenida con esta frase: un pueblo sin tradición es un pueblo sin porvenir, de Proverbios. Agradezco la invitación a este Congreso Nacional de Lectura, Escritura, Investigación y Didáctica LEID, Región Santander, con la experiencia Palabra y Tradición, un puente de riqueza cultural y ancestral hacia la sostenibilidad. Con ustedes, Mónica Inés Chicaiza Rey, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la UPEL. Inicio con la esencia de la identidad cultural, la cual es un pilar fundamental de la transmisión de valores, creencias, prácticas ancestrales, esenciales para la supervivencia de las comunidades a través del tiempo. A su vez, su preservación fortalece el sentido de pertenencia colectiva y contribuye a la sostenibilidad social y cultural. En esta transmisión intergeneracional de la memoria, queremos mediante esta imagen recrear ese puente entre el pasado ancestral y el futuro sostenible más presente. En este pasado ancestral podemos destacar
esa memoria colectiva, esa herencia cultural de las comunidades originarias. En el puente cultural, la palabra y tradición como un vínculo entre las generaciones y ese futuro sostenible, presente, más equitativo y construido sobre raíces fuertes, culturales y ancestrales. A continuación voy a describir el contexto rural de Pasto, Nariño. Como ustedes pueden observar en la imagen, es un ambiente más cálido, más fraterno, más amoroso, donde hay esa oportunidad de reunirse con los abuelos, los hijos y los nietos, y es más cálido, y ahí se comparten cada una de estas narraciones, vínculos afectivos a través de la palabra oral y las tradiciones que se constituyen y contribuyen a ser el pilar fundamental de esta identidad colectiva. El contexto urbano de Pasto, al fondo encontramos el volcán Galeras, que es el guardián de la zona urbana, en donde a raíz de esa acelerada modernización se está perdiendo todo lo que es ese arraigo generado por el progreso, lo cual lleva como consecuencia a esa pérdida de saberes ancestrales. El desafío entre esta modernización, el desafío entre este pasado, como ustedes lo pueden observar a su izquierda, y la modernización a su derecha, conlleva a una ruptura generacional, a esa pérdida de identidad, a esa pérdida de saberes ancestrales, las cuales están en riesgo de extinción. Con lo cual, se realiza una estrategia innovadora e integradora para recuperar cada uno de estos saberes. Se han recolectado leyendas, relatos y tradiciones que están digamos, en esta pérdida de esta identidad. Les presento aquí unos 4 contextos de nuestros corregimientos de zonas rurales, como está la Laguna de la Cocha, el corregimiento de San Fernando, el corregimiento de Hualmatán y el corregimiento de Obonuco, los cuales han servido como fuente de inspiración y donde se ha visitado con los estudiantes de las instituciones educativas de Pasto para articular lo que es la memoria cultural con las técnicas contemporáneas. De esta manera, en este mapa interactivo de la ciudad de Pasto, encontramos 6 instituciones educativas, tanto rurales como urbanas, en donde se ha hecho esta iniciativa desde el contexto de los resguardos indígenas, en donde hemos sido, digamos, invitados. Aquí encontramos en la parte inferior los de las docentes planifican esa integración, esa visita a los diferentes corregimientos. En este caso está el corregimiento indígena de la Laguna de Pejendino, que es un sitio que queda ubicado en San Fernando, en la zona de Dolores, donde los indígenas, cuando los estudiantes hacen su visita, ese día es como una fiesta tradicional, los esperan a los estudiantes con sus danzas, sus platos típicos, sus ceremonias ancestrales, hacen esa fiesta digamos, a la siembra, a la lluvia, donde también hacen presente diferentes generaciones, porque encontramos bisabuelos, abuelos, hijos y nietos. También se rescata en cada una de estas experiencias de que la mayoría de los estudiantes de las zonas urbanas, el 15% pertenecen a cabildos indígenas de los diferentes corregimientos del municipio de Pasto, lo cual ha sido una experiencia integradora, y los niños del contexto rural se sienten identificados, se sienten emocionados al poder visitar cada uno de estos contextos rurales ancestrales. Hemos
tratado de recrear con herramientas tecnológicas al servicio de la tradición, con lo que es la inteligencia artificial, donde en cada una de estas visitas, los integrantes indígenas de estos corregimientos han permitido que se haga una grabación tanto de los bisabuelos, abuelos, hijos y nietos, en este transcurrir de las generaciones, y se han hecho audios, los cuales han sido digitalizados, estas narraciones, esta tradición, estas palabras, y se han digitalizado y recreadas a través del códigos QR. También tenemos la colaboración de algunos docentes que son muy hábiles en estas herramientas de inteligencia artificial, los cuales han recreado los cuentos ya de manera animada. Tenemos el cuento del duende del río Telembí, que es esa experiencia de la tradición oral y ancestral de la institución educativa Artemio Mendoza. Tenemos también Rosa Genoy, que es una leyenda muy significativa y recreada en la institución educativa Luis Artemio Mendoza. Y tenemos el Diablo Danzante, que es una leyenda tradicional del corregimiento de Obonuco y recreada por la institución educativa municipal INEN de Pasto, que es el Diablo Danzante. A través de estos códigos QR que llegan a las diferentes instituciones educativas, tanto rurales como urbanas, llegan con estos códigos QR donde ya se ha hecho una biblioteca digital a disposición de los docentes de la comunidad educativa que hacen parte de las diferentes instituciones educativas del municipio de Pasto, donde ya ellos pueden también desde el contexto educativo como desde el contexto familiar recrear y poder escuchar y también poder visualizar cada uno de estos videos donde están los mitos, leyendas, donde está toda esa tradición de las raíces culturales y ancestrales. Esta imagen es muy bonita porque encontramos aquí lo que es el niño que representa el contexto rural, feliz, acompañado, abrazado, con esa maravillosa amistad, con ese tejiendo esa memoria del corazón y felices compartiendo estas diferentes actividades desde los códigos QR. Esta frase me encanta y se las comparto, que dice: raíces que se encuentran, culturas que se abrazan, tecnologías que se unen, un puente de sostenibilidad entre la tradición. Y para terminar me despido con nuestro COFAN, que nos deja una reflexión final de la memoria y el futuro. Al integrar lo ancestral con lo contemporáneo en esta experiencia en el municipio de Pasto, demuestra que la preservación del patrimonio inmaterial es posible y es vital también para la construcción de una educación verdaderamente significativa y sostenible. Gracias. Un cordial saludo, soy Orfilia Trujillo, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, San Cristóbal Táchira, Venezuela. Es un honor para mí presentar la intención investigativa titulada Paradigma Transpersonal y Desarrollo del Pensamiento Crítico, un estudio desde la formación del estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación. Este estudio busca generar un constructo teórico que analice la incidencia del paradigma transpersonal en el desarrollo del pensamiento crítico de los doctorandos. Se propone además identificar e interpretar los componentes espirituales, emocionales, sociales y cognitivos que lo potencian o limitan con el fin de impulsar una formación integral, consciente y transformadora orientada al desarrollo pleno del ser humano. La ponencia está estructurada de la siguiente manera: portada, problematización del objeto de estudio, preguntas orientadoras de la investigación, propósitos de la investigación, justificación, perspectivas teóricas, fundamentación teórica y perspectiva metodológica.
pedagógica. Teniendo en cuenta la intención investigativa, hablaremos de la pregunta orientadora que tiene que ver con la problematización del objeto de estudio. ¿Cómo influye el paradigma transpersonal en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de doctorado en ciencias de la educación, de la que se derivan varios conceptos como naturaleza del objeto de estudio o el mismo enfoque ontológico? La realidad se concibe como dinámica, compleja e interconectada. El conocimiento es entendido desde una perspectiva holística e integradora del ser. Se conocen implicaciones educativas que demandan una transformación en los modelos de formación doctoral. Entre las causas del problema podemos enunciar predominio de una formación doctoral tradicional centrada en la razón y el método científico clásico tradicional, desconexión con las necesidades profundas del sujeto en el contexto educativo actual y limitación institucional que dificulta una formación integral y transpersonal. Seguidamente tenemos las consecuencias en estudiantes. Desarrollo fragmentado del pensamiento crítico centrado solo en lo cognitivo. En la educación doctoral hay una escasa apertura de dimensiones trascendentes del saber. Por último, el pronóstico en el que hay una prolongación de modelos con limitantes en la formación doctoral. Con integración del paradigma transpersonal tendría la posibilidad de formar sujetos críticos, conscientes, éticos, comprometidos con la transformación social y educativa. Preguntas orientadoras de la investigación. ¿De qué manera la integración del paradigma transpersonal incide en el desarrollo de las dimensiones de pensamiento crítico en estudiantes de doctorado en ciencias de la educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio? ¿Cuáles son los componentes del paradigma transpersonal que pueden ser articulados pedagógicamente para potenciar un pensamiento crítico multidimensional en el nivel doctoral? ¿Cómo perciben y vivencian los estudiantes y docentes del doctorado en ciencias de la educación la influencia del paradigma transpersonal en la transformación de sus propios procesos de pensamiento crítico en el abordaje de la realidad educativa y científica? Las preguntas orientadoras han generado unos propósitos en la investigación. Propósito integrador. Genera un constructo teórico que analice la incidencia del paradigma transpersonal en el desarrollo del pensamiento crítico de estudiantes de doctorado en ciencias de la educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. Los propósitos concretos que se han seleccionado para esta intención investigativa son tres. Primero, analizar los componentes del paradigma transpersonal que pueden ser articulados pedagógicamente para potenciar el pensamiento crítico en el nivel doctoral. Segundo, interpretar las percepciones y vivencias de los estudiantes y docentes del doctorado en ciencias de la educación sobre la influencia del paradigma transpersonal en la formación de sus propios procesos de pensamiento crítico y en su abordaje de la realidad educativa y científica. Tercero, derivar elementos teóricos sobre la incidencia del paradigma transpersonal en el desarrollo del pensamiento crítico de estudiantes de doctorado en ciencias de la educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. Esta intención investigativa se justifica desde lo teórico. Se sustenta en la integración de los enfoques fundamentales del paradigma transpersonal basado en los aportes de Carl Jung y Ken Wilber, quienes reconocen en el ser humano la insistencia de niveles profundos de conciencia, espiritualidad y autorrealización. En el pensamiento crítico desde las propuestas de Paulo Freire y John Dewey, que promueven una educación reflexiva, dialógica orientada a la transformación social. Desde lo metodológico, se adopta la teoría fundamentada como método inductivo que permite construir conocimientos a partir de las experiencias reales de los participantes. Para garantizar el rigor científico se utilizará la triangulación de datos mediante la entrevista, análisis documental y diarios de campo. Desde lo pedagógico y práctico se reconoce la urgencia de formar académicos con competencias críticas y reflexivas capaces de responder a los desafíos del entorno educativo. El paradigma transpersonal junto con metodologías cualitativas y reflexivas permite una exploración profunda de los fenómenos educativos y una mayor comprensión del ser en proceso de formación. Desde lo profesional se evidencia la necesidad de capacitar a los tutores en pedagogías transpersonales, fomentar el liderazgo educativo con conciencia ética espiritual, promover una innovación curricular que integre lo cognitivo con lo trascendente. Desde el ámbito educativo, la formación doctoral enfrenta una crisis estructural al perpetuar modelos que excluyen dimensiones emocionales y espirituales del estudiante. En este sentido, se responde a la demanda global de una educación más humanizada, adaptada a las complejidades sociales actuales. Finalmente, desde lo social y humano, esta investigación apuesta por formar doctores como agentes de cambio con una visión ética e integral del mundo.
El desarrollo emocional espiritual también contribuye al bienestar y salud mental del estudiante, fortaleciendo la responsabilidad social. Seguidamente tenemos los antecedentes nacionales internacionales que fortalecen el enfoque de este estudio. De lo nacional, menciono Oviedo 2020 con su obra Pensamiento Crítico en la Educación, propuestas investigativas y didácticas realizadas en la Universidad de La Salle, Colombia, donde se evidencian carencias en la formación crítica de docentes y se plantean estrategias para superarla. También se destaca a Valencia 2021, quien desarrolla el estudio Una perspectiva transpersonal para la educación, modelo pedagógico de Tievan, desde el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre en Colombia, resaltando una propuesta pedagógica centrada en el desarrollo espiritual, ético, emocional del ser educativo. En el plano internacional, Aguilar y otros autores, en el año 2022, desde la Universidad de Guadalajara, México, presentan el estudio de análisis del pensamiento crítico en estudiantes de una universidad pública mexicana, donde se identifican debilidades en dimensiones claves del pensamiento crítico en la educación superior. Finalmente, Hernández 2024, en el Instituto Superior de Guadalajara, aporta a la investigación la experiencia, el camino transpersonal en docentes universitarios hacia una visión interdisciplinaria de la trascendencia, que resalta cómo la formación basada en la transpersonalidad puede enriquecer profundamente el desarrollo humano y educativo. En esta diapositiva presento los fundamentos teóricos que sustentan el enfoque de este estudio, articulando el paradigma transpersonal con el pensamiento crítico. Desde la visión transpersonal, Carl Jung fue pionero al introducir conceptos como el inconsciente colectivo del proceso de investigación, resaltando la dimensión espiritual del ser humano y su necesidad de buscar un significado más allá de lo material. Sus ideas sentaron las bases para comprender al individuo como parte de una totalidad más amplia. A partir de esta perspectiva, Ken Wilber, con su propuesta de la teoría integral, desarrolla un modelo que busca articular múltiples dimensiones del ser, psicológica, biológica, social, espiritual, en un mapa coherente del desarrollo humano. Su enfoque es clave para comprender la complejidad del ser educativo desde una mirada holística. Por otro lado, en el campo del pensamiento crítico, John Dewey propuso una educación basada en la educación activa, el pensamiento reflexivo y la resolución de problemas. Su enfoque democrático valoró el diálogo como herramienta para el aprendizaje, estableciendo la base de una pedagogía crítica comprometida con la transformación del entorno. En esta misma línea, Paulo Freire profundiza el pensamiento crítico desde una perspectiva liberadora al plantear una educación dialógica problematizadora. Para él no basta con comprender el mundo, es necesario actuar sobre él para transformarlo, invitando al estudiante a ser protagonista de su proceso educativo y de los cambios sociales necesarios. Metodología. La perspectiva metodológica de este estudio responde a la necesidad de comprender de manera profunda y contextual el fenómeno educativo que se investiga. En este sentido, se adopta una investigación de naturaleza cualitativa que permite explorar las experiencias subjetivas de los actores involucrados y comprender el sentido que otorgan a su proceso formativo. El estudio se enmarca en el paradigma interpretativo que privilegia la comprensión de significados de la perspectiva de los participantes. Para ello se utiliza como método la teoría fundamentada propuesta por Grasser y Strauss, que facilitan la construcción teórica inductiva a partir de estos datos emergentes de la realidad vivida por los informantes. El estudio se desarrolla en el contexto geográfico de San Cristóbal Táchira, específicamente en el escenario institucional de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Los informantes claves, estudiantes de doctorado, docentes del programa de doctorado, y en ciencias de la educación, cuyas experiencias y reflexiones constituyen la base del análisis. Se utilizan dos técnicas de información en el análisis documental para revisar planes de estudio y documentos institucionales y entrevistas semiestructuradas realizadas a estudiantes. Para ello se emplean como instrumentos una ficha de criterios para el análisis documental y una guía de entrevistas diseñada específicamente para este estudio. El análisis de los datos se realizará mediante el uso de software Atrastic, aplicando los procedimientos de la teoría fundamentada, codificación abierta, axial y selectiva, con base en la técnica y comparación constante, lo que permitirá identificar patrones y categorías y relaciones significativas. Para garantizar la rigurosidad científica del estudio, se consideran los criterios de credibilidad, flexibilidad, aplicabilidad y transferibilidad, aplicando así que los hallazgos sean válidos, responsables y significativos para nuestro contexto educativo. Muchas gracias por su atención.